Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Bueno, una situación que siempre es lamentable es la violencia de género en las escuelas y implementar acciones para la igualdad de género en las propias instalaciones educativas. Por eso tenemos una plática con Leticia Pérez Rivera, quien es pedagoga y además especialista en el tema. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Detállanos más tu trabajo porque parece como complicado ubicarlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo actualmente colaboro con la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán y desde allí hay un interés muy importante en aportar desde el ámbito de la educación a la erradicación de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y de género, ¿no? de manera amplia. Entonces, a partir de esta preocupación, bueno, es una preocupación de la actual titular de la Secretaría de Educación, pero también es un mandato que se tiene tanto a través de instrumentos internacionales como nacionales y locales, a los que México está obligado a responder para trabajar desde la educación formal, desde el sistema educativo, promoviendo la erradicación de la violencia contra las mujeres y una educación alejada de los estereotipos de género, justamente porque estos estereotipos generan desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces es momento de que la educación cambie hacia una nueva forma de interacciones, de formas de enseñanza, de contenidos educativos, de metodologías que promuevan justamente que los niños y las niñas, estudiantes en general, aprendan nuevas formas de relacionarse como personas libres de violencia y de discriminación. A ver si entiendo. Se hacen proyectos para los maestros y los maestros tienen que aplicarlos con los estudiantes, con las alumnas y alumnos. Hay diferentes mecanismos. ¿Pero cuál es el...? Hasta este momento se han desarrollado algunos procesos de formación docente que tienen que ver con la formación de profesores, de profesorado desde educación inicial hasta educación secundaria, en los cuales, bueno, se abordan diferentes temáticas para que ellos adquieran herramientas tanto teóricas como metodológicas y sobre todo que haya como reflexiones desde el pensamiento crítico que les permitan darse cuenta de lo que se genera en la escuela y que promueve estereotipos de género. Entonces, estos procesos de formación se han desarrollado ya sea en línea, de manera completamente en línea, y también de manera presencial. Entonces, ahorita hemos trabajado con un grupo de alrededor de 45 docentes de 19 municipios, los que ya han tomado 2 diplomados. El primero fue para que conocieran los fundamentos de la perspectiva de género aplicada a la educación, y el segundo fue para que desarrollen ya una praxis educativa con la perspectiva de género. Entonces, estos maestros se han desarrollado en estos procesos formativos a fin de que ellos a la vez en los diferentes contextos en los que trabajan puedan ser referentes para brindar también estas capacitaciones a sus otros compañeros, colegas docentes. Esa es una de las vías, pero también se ha generado material. Actualmente hay en la página de la Secretaría de Educación un micrositio que se llama Perspectiva de Género.
cuando pulsan en ese micrositio pueden encontrar estos materiales allí de manera en archivo electrónico, estos materiales que también han sido impresos y que se han distribuido de alguna manera en escuelas y que, bueno, donde los maestros y las maestras pueden encontrar estos recursos e ideas de cómo realizar actividades que tengan que ver con que los niños y las niñas aprendan a relacionarse de manera igualitaria, para la prevención del abuso sexual hacia las infancias, y bueno, diversos recursos que tienen que ver con la transversalidad de la perspectiva de género en la educación. A ver, voy a tratar de recapitular, preparan a los maestros para que tengan conciencia y los conocimientos para erradicar la violencia de género y impulsar la igualdad de género. Exacto. Esos maestros, a su vez, en sus grupos, enseñan a los pequeños, a las pequeñas, a lo mismo, a erradicar la violencia de género y también a la igualdad de género. Sí, usted lo ha dicho de manera muy puntual, porque para que nosotros como docentes, digo nosotros porque yo también he sido docente frente a grupo, para que nosotras y maestras y maestros podamos desarrollar estas actividades y promover una forma diferente, ¿no?, de relacionarnos en términos de igualdad, se necesita que nosotras primero hayamos hecho ese ejercicio, ¿no?, de nosotras mismas ver de manera muy crítica aquellas prácticas que desarrollamos a veces y que también promueven estos roles estereotipados, esta visión estereotipada de lo que es ser hombre o ser mujer. Bueno, quienes nos dedicamos a la educación hemos tenido que leer, por ejemplo, las aportaciones de Vygotsky, este psicólogo ruso, que nos aporta toda su teoría sobre el aprendizaje sociocultural, y él justamente nos explica que el aprendizaje se da en la interacción social, pero no hablamos solo de aprendizaje de conceptos o de aprendizajes procedimentales. En este caso, dirijo la atención hacia el aspecto de los aprendizajes de actitudes y valores. Estos también se aprenden con la interacción. Entonces, los niños y las niñas observan cómo las personas de su entorno, sean docentes, sean las familias, sus familiares, cómo se relacionan. Y eso lo están aprendiendo y lo reproducen en sus relaciones con sus pares. Entonces, de ahí la importancia que las maestras, los maestros, nos demos cuenta de las propias actitudes que tomamos, cómo ejercemos, por ejemplo, la autoridad en una escuela. Los niños y las niñas lo observan, ¿no? Si la autoridad, quien dice la última palabra o quien siempre dirige, son siempre los hombres, los niños y las niñas pues aprenden, sin que nadie se los diga, aprenden que son los hombres quienes pueden hacer esto y no las mujeres. Entonces las niñas pues también van aprendiendo a hacerse a un ladito, ¿no?, que sean los hombres quienes dirijan, etcétera. Y no está mal que los hombres dirijan, el problema es que se niegue la posibilidad de que las niñas también accedan a estas formas de liderazgo y lo que llamamos pues el poder político, ¿no?, que tiene que ver con esto, con la participación en la toma de decisiones, etcétera. Entonces, esta forma en que estas interacciones sociales de las que hablaba Vygotsky pues aplican acá también, ¿no?, en cómo los maestros y las maestras aprendamos, por ejemplo, cosas tan elementales como el formar a los niños y a las niñas en filas separadas, ¿no? A veces cuando le preguntamos a un maestro, una maestra, ¿y por qué los formas en filas separadas? Y dicen, es que los niños son más agresivos que las niñas y las pueden empujar, las pueden jalonear, porque hay una apreciación de ese maestro o esa maestra de que los niños son violentos por naturaleza, porque son niños, y ese es un estereotipo. Entonces lo ideal es filas mixtas. Sí. Procurar siempre, por ejemplo, y eso es lo que se trabaja con los maestros, que los equipos sean mixtos, que las filas sean mixtas, que la práctica de los deportes también sea mixta, que el uso de los espacios, por ejemplo, las maestras y los maestros promuevan que los usen tanto las niñas como los niños. Muchas veces, si observamos en los patios de las escuelas, el área del fútbol es mayoritariamente utilizada por los niños.
Si usted hace una entrevista, porque yo lo he hecho como docente de primaria, si una les pregunta a las niñas, ¿te gustaría jugar fútbol? Y dicen, sí, sí me gustaría. ¿Y por qué no lo haces? Es que los niños no nos dejan. Y cuando habla uno con los niños, ¿por qué no permiten que las niñas se integren? Es que no saben, pero es que no van a aprender si no se integran y participan, ¿no? Entonces las maestras y los maestros tenemos que estar muy atentos y atentas a qué es lo que está pasando. Pero si una no tiene esa conciencia ya desarrollada de que esto es importante, entonces lo deja pasar, no interviene, no hace una intervención educativa. Entonces, por eso es importante la formación del profesorado, para que empiecen a mirar con esa mirada crítica lo que ocurre en la escuela, en todos los aspectos. Okay. Vamos a ir a un corte, pero quiero dejar en el aire algo que más de lo que me estás diciendo, las grandes dificultades que hay para crear ese ambiente de erradicación de la violencia y sobre todo crear condiciones de igualdad de género. Complicado sobre todo en las escuelas por los estereotipos que nos has hablado, ¿no? Entonces, me gustaría que en el siguiente bloque nos ilustraras con casos concretos de por qué se da esa violencia de género y por qué todavía no hay, qué condiciones impiden dar una igualdad de género. En las escuelas habrá que recordar tanto de maestros como de estudiantes, no es un asunto menor, porque yo siempre he dicho, los maestros deben ser ejemplo y muchos maestros no tienen el perfil adecuado. Pero bueno, ya nos dirás tú como dicen, qué onda. Estamos con una de las investigadoras que tienen que ver con la erradicación de la violencia de género e igualdad de género en las escuelas. Regresamos. Complicado, difícil esa tarea, porque tienes que romper inercias, estereotipos, como dice anteriormente, primero con los maestros, y yo diría que es complicado en ciertas regiones del estado, por cuestiones ya históricas, digamos, y luego con los estudiantes, las pequeñas, los pequeños, de preescolar, primaria y secundaria. Pero la pregunta es más bien, ¿cuáles son los indicios de violencia de género en las escuelas y cuáles son de la no igualdad de género en las escuelas? Okay. Que creo que son cuestiones diferentes, ¿no? Uh-huh. En principio, en efecto, trabajar por la erradicación de la violencia contra las mujeres pues implica mucho este trabajo desde las escuelas, este trabajo con el profesorado, para que más allá de que aprendan conceptos, actualmente hay mucha información, no como hace 2009, 2010, había poca información y mucha resistencia a abordar estos temas en el magisterio. Actualmente ya podemos encontrar muchos docentes que le podrían decir, sí, es que la perspectiva de género es esto, es que la violencia de género es esto. Le pueden decir el ABC de género como un conocimiento conceptual. Pero si uno observa las formas de relación, las actitudes, pues siguen siendo permeadas por por un androcentrismo, ¿no? de una mirada androcéntrica, una mirada adultocéntrica también, ¿no? Donde eso se da más valor a la cultura de lo masculino y más valor a lo que los adultos digan que debe ocurrir, ¿no? Va como muy de la mano. Cuando hablamos del patriarcado como un sistema, hablamos de una jerarquía, ¿no? El patriarcado tiene esta característica de jerarquizar a las personas y darles un valor diferenciado dependiendo de su origen social, económico, el color de la piel, o sea, la racialización, ¿no? de las personas.
dependiendo si se es hombre o si se es mujer, dependiendo si se tiene un nivel de un poder adquisitivo mayor o menor. Entonces van quedando estas jerarquías y pues en el último lugar van quedando los niños y las niñas, ¿no? Porque son a quienes menos se les da voz. No sé si recordemos hace algunas décadas, a los niños se les decía, los niños no hablan cuando los adultos están hablando, ¿no? Como esta mirada de que tiene más valor lo que diga un adulto. Esto se manifiesta en actitudes, por ejemplo, en las escuelas tan sencillas como que a los niños se les pide que hagan una fila para formarse para la compra en la cooperativa, pero la maestra o el maestro sí pueden llegar y formarse delante y solicitarnos su compra. Entonces, todo esto pues son cuestiones que tenemos introyectadas a través de la cultura. El machismo, que es esta forma de ver a las mujeres como inferiores, es algo que permea la cultura, ¿no? De manera general en México, y que entonces todos y todas hemos sido educadas allí, en esa cultura machista. Entonces, pues sí es muy difícil, ¿no? Quitarnos esas ideas. Y si no las quitamos, como decía, podemos aprendernos los conceptos, o quizá tomar este libro y decir, bueno, aquí dice que realice tal actividad y hacerla como una receta. Pero cuando no hay un cambio en una revisión de nuestros valores, de las actitudes, pues entonces en algún momento se vuelven a hacer presentes estas prácticas, ¿no? Que refuerzan estereotipos. Pero, por ejemplo, a ver, para siendo más prácticos, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de que sigue existiendo la violencia de género en las escuelas y que no se da esa igualdad? ¿Cuáles son los síntomas que se ven? Lo que yo entiendo que nos has dicho es que es complicado erradicar el machismo, es complicado darle su espacio a las mujeres, ¿sí? Ajá. Bueno, los síntomas. ¿Cómo observamos esta violencia de género en las escuelas? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos que hablar de la violencia simbólica. Conocemos diferentes tipos de violencia, sí. La psicológica, la verbal, la física, la sexual. Entonces, esas las reconocemos con más facilidad. Desgraciadamente, bueno, se siguen dando en algunas escuelas que el maestro o la maestra le jala las orejas a los niños, etcétera, ¿no? Es violencia física. Pero hay otra forma de violencia que es más sutil, que no se nota y que refuerza continuamente la cultura machista, que es la violencia simbólica. Esa se da a través justamente de las interacciones, de los símbolos en las escuelas. ¿Y a qué me refiero específicamente? Por ejemplo, en las escuelas, cuando ponemos en la puerta de los baños ciertas etiquetas y decimos el baño de las niñas y ponemos una figura de una muñequita con canastita, con moños, ¿no? Y en el baño de los niños ponemos un pirata, ¿no? Entonces, ¿por qué ahí hay violencia? Es una violencia simbólica porque está diciéndole a las niñas, las está restringiendo a cierto ámbito de la realidad, ¿no? Las niñas, este es un modelo, van a ser bonitas, encargadas de las prácticas de cuidado, domésticas, etcétera, y los niños van a ser valientes, osados, etcétera. Entonces, es una violencia, ¿por qué? Porque se les restringe la posibilidad de ampliar sus horizontes para, tanto en su perspectiva de futuro, como en sus posibilidades incluso de movimiento. Por ejemplo, cuando a las niñas se les pide que vayan siempre con falda a las escuelas, pues eso ya limita sus movimientos en la escuela, ¿no? Si un día quieren, no sé, entrar no sé, hacer maromas en el patio, ¿no? Pues no va a faltar quien les diga, no hagas esto, no, porque pues traes falda. En cambio, un niño siempre tiene la posibilidad de hacer todos estos movimientos porque la ropa que lleva no le representa una restricción. Entonces, son todos estos símbolos que en las escuelas le dicen a los niños cómo deben de ser una masculinidad. Este es el tipo de masculinidad que un niño debe tener y este es el tipo de feminidad que una niña debe tener. Entonces, esa es una violencia simbólica. Y se traduce en violencia hacia los dos, porque entonces bajo esos modelos empiezan las situaciones de acoso, ¿no? De acoso entre pares. Por ejemplo, a los niños que no van representando
esa idea de lo que es masculino, ¿no? Un niño que llora, un niño que prefiere jugar con las niñas, a los juegos que están haciendo las niñas y no irse al fútbol, pues le empiezan a acosar los otros niños, ¿no? Le empiezan a hacer señalamientos con palabras peyorativas que todos hemos escuchado y eso es una violencia, ¿no? Esta es una violencia a los niños porque no se les está permitiendo lo que la educación debe garantizar, que es el desarrollo pleno y libre de su personalidad. Y en el caso de las niñas, pues es igual, ¿no? Cuando se les restringe, tú no hagas esto porque tú eres niña. Es muy común que las maestras y los maestros, por ejemplo, reprendamos a las niñas cuando utilizan palabras altisonantes. Con esto no quiero decir que permitamos eso. Lo que trato de decir es que dentro de nuestros introyectos tenemos asumido que en un niño se vale que grite, que se enoje y que diga palabras altisonantes, pero lo vemos muy mal cuando lo hace una niña, cuando en realidad debiera ser en los dos sentidos, ¿no? Nuestra llamada de atención a manifestar nuestro malestar de una manera más asertiva. Maestra Leticia Pérez, vamos a ir a un corte, regresamos y bueno, pues nos estás dando algunos indicios de cómo se da esta violencia de género, desigualdad de género en las escuelas, pero vamos a ver cómo consideras en un cuestionario de bote pronto, que me contestes así con 2 o 3 palabras, unas situaciones más específicas. Regresamos, estamos con Leticia Pérez, quien implementa acciones para erradicar la violencia de género y implementar también la igualdad de género en las escuelas. Bien, regresamos con Leticia Pérez, quien nos está ilustrando sobre algunas acciones que tienen que hacer los maestros para erradicar la violencia de género y tratar de sustentar una igualdad de género dentro de las escuelas, sobre todo con los estudiantes de preescolar, de primaria y secundaria, de lo que conocemos como educación básica. Antes de preguntas y respuestas a bote pronto, me gustaría que nos plantearas algo que viene de un estudio, un trabajo de investigación del INEGI en el 2020 sobre la violencia en el ámbito escolar, que nos habías comentado fuera de la grabación. Sí, es que es muy importante esta parte, muy de llamar la atención para quienes trabajamos como docentes, porque justamente el INEGI en esta encuesta que hace sobre los tipos de violencia y modalidades, en la modalidad comunitaria, que es donde se puede encontrar la violencia, pues el 66.9% de las mujeres encuestadas reportaron que es el espacio escolar donde vivieron este tipo de violencia. Entonces, la violencia docente tiene que ver con eso, cómo los maestros y las maestras tratamos a los niños y a las niñas y que muchas veces les generamos frustración, les generamos una baja autoestima, porque venimos de una tradición, de una escuela tradicional, donde la humillación era parte se creía que de esta manera los niños y las niñas aprendían. Por eso los bancos con las orejas de burro, ¿no? En aquellos tiempos. Se pensaba que si se humillaba a los niños, ellos pues iban a ponerse más activos en el aprendizaje. Y pues ahora sabemos que no. Eso más bien les baja su autoestima y pues viene a trascender perjudicialmente para el aprendizaje. Es todo lo contrario. Otra cosa que debemos observar, por ejemplo, muchas veces la generación de comentarios homofóbicos o machistas viene del personal docente, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que los niños y las niñas no hagan ese tipo de violencia hacia sus pares si el maestro o la maestra también promueve este tipo de comentarios, ¿no? Y eso se da desde preescolar hasta nivel doctorado. O sea, en el nivel doctorado también los maestros suelen hacer pasar crisis realmente a quienes están estudiando, pues con señalamientos, ¿no? De que su trabajo no sirve, etcétera. Entonces sí es muy importante que nosotras nos revisemos
¿no? Que ningún tipo de violencia es válido hacia las niñas y los niños. ¿Nos puedes repetir el porcentaje? El 66.9% se reportó estas vivencias de violencia en los entornos escolares. ¿De docentes? En el ¿Alumnos? entorno escolar, no. En general. En vivencias en la escuela, que puede ser la violencia de compañero o compañera o docentes a estudiantes. Puede ser docente con docente, docente con la estudiante. Sí, sí, así es. Por ejemplo, hay alguna maestra reporta que le dicen, tú para esto no sirves, vete a la cocina, mejora. Actualmente se dan ese tipo de comentarios, ¿no? ¿Y qué otros datos tendrá este trabajo del INEGI? Por ejemplo, la violencia psicológica es la que tiene mayor, es la de mayor vivencia. 70.1% de las personas encuestadas experimentaron al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y o de discriminación, siendo el 51.6% violencia psicológica. Es la que es más alta, ¿no? Después de eso viene la violencia sexual, después la violencia física y después la violencia económica o patrimonial. Entonces, la violencia psicológica es la más extendida en todos los ámbitos. Pues un panorama nada halagador. Así es. Y es algo que vivimos la mitad de la población. Entonces, por eso es la urgencia de atenderlo. La violencia esta que reconocemos, esta que acabo de mencionar, los golpes, la violencia física, la violencia psicológica, etcétera, la mayoría de las personas ya la identificamos, ¿no? Pero esa violencia simbólica que es a través de los medios de comunicación, a través de la comunicación institucional y que le presenta, por ejemplo, los medios de comunicación, los TikTokers, etcétera, a las niñas, modelos de cómo deben ser físicamente, ¿no? Esto es una mujer hermosa y entonces a las niñas eso les representa una violencia. ¿Por qué? Porque quieren alcanzar esos estándares que muchas veces son muy ficticios, ¿no? Yo les digo a las niñas, pues estas personas trabajan 4 horas en su físico, ¿no? Ese es su trabajo porque ellos necesitan presentarse de esa manera porque eso es lo que les pagan, pero no son cuerpos reales. O sea, no, pero a las niñas creen que eso es posible, ¿no? Y entonces, y muchas veces se refuerzan con estos concursos de belleza, digámoslo así, en las escuelas, señorita primavera, cuestiones de este tipo, ¿no? Y que justamente van reforzando esto en las niñas y generan hasta problemas de trastornos alimenticios, por ejemplo, ¿no? De baja autoestima, por no cubrir esos estándares. ¿Pero qué pueden hacer ustedes como magisterio, como autoridades educativas, ante esa avalancha de la que me hablas de los medios de comunicación en todas sus áreas, en todas sus tonos? ¿Cómo es aplastante los medios de comunicación y ustedes están indefensos o qué onda? Pues si me lo pregunta como pedagoga, yo lo que pienso es que nuestra tarea es trabajar para el desarrollo del pensamiento crítico. Desde la más temprana infancia esto es posible. ¿Cómo? Pues justamente si vamos a ver un programa, o sea, no alejarnos, no decir prohibido, no, eso es imposible. Pero entonces valgámonos de, tal programa está de moda. Bueno, vamos a hacer un análisis, pero desde una perspectiva de género. Cómo este programa, ¿no?, está generando determinados modelos, ¿son reales, no son reales? Esta romantización que muchas veces encontramos en las series, una romantización de la violencia, ¿no? Los noviazgos que se presentan en las series, etcétera, muchas veces están plagados de violencia entre las personas que supuestamente son pareja, no sé, novio, lo que sea. Entonces, nosotras como docentes, tomar eso como un material para analizar con los niños y las niñas, ¿no?, con las adolescentes, y cernir, ¿no?, y ver qué de eso nos ayuda, ¿no?, a ser mejores personas, qué de eso nos ayuda a ser mejores como humanidad. Pero esa me parece una cruzada muy complicada, muy difícil, casi imposible. O sea, haces un análisis crítico de un programa, de una serie de televisión o de radio o de comunicación digital,
pero lo otro es más avasallante. El Entonces, creo que están como... a contracorriente. Sin embargo, el tema con el pensamiento crítico es que se desarrolla y pues ya no para. O sea, cuando uno aprende a mirar con pues, una mirada crítica a la realidad, eso lo llevamos siempre, ¿no? Al contrario de cuando uno aprende desde pequeño solo a repetir, solo a seguir instrucciones, ¿no? Pero no es suficiente un pensamiento crítico. ¿En qué sentido? Discutimos tú y yo que tal serie está así, pero en la casa vemos otros patrones. Sí, justo ese es algo muy importante lo que usted menciona, porque hemos hablado en otros espacios de que la violencia, esta que vemos, visible, directa, a la base tiene dos formas de violencia, la estructural y la cultural. Como educación nos toca trabajar la cultural, ¿no? Erradicar el machismo como parte de la cultura. Pero las otras formas estructurales le tocan a otros ámbitos. ¿A quién le toca? Por ejemplo, la violencia patrimonial. Voy a poner un ejemplo. El hecho de que muchas mujeres en el área rural no puedan acceder a programas porque en sus espacios, en sus territorios, nunca les heredan a las mujeres, ¿no? Solamente les heredan a los hombres las tierras, pues esto las deja en una limitación. Ese es un problema estructural, es una violencia estructural. Entonces, ahí hay otras áreas gubernamentales que desde la política pública tienen que estar revisando. ¿Qué pasa en salud? ¿Qué pasa en economía? Ser transversal. Exactamente, entonces, en ambos sentidos, lo estructural y lo cultural. Vamos a un corte y regresamos con Leticia Pérez Rivera y nos estamos debiendo todavía esas preguntas, respuestas a bote pronto. Y regresamos, hay que mencionar, estamos en un espacio del restaurante Inforno, situado en la capital michoacana, en un sitio, yo diría muy acogedor, muy austero, elegantemente austero. Digo, la biblioteca tiene decenas de libros, no creo que cientos, pero sí decenas de libros, pero yo diría que está hermoso. Regresamos. Leti, estamos en el penúltimo bloque de este programa, Mula de 6, y bueno, pues se ve complicado el panorama, yo lo veo muy complicado. Por más esfuerzos que realicen ustedes como autoridades educativas, como investigadores, como maestros, es algo que, que va avanzando, pero muy lentamente, ¿no? La erradicación de la violencia de género y situar o implementar la igualdad de género en las escuelas, ¿no? Los maestros tienen una gran responsabilidad, doble responsabilidad. Primero tienen que combatirse a sí mismos, es decir, tener esa conciencia, ese pensamiento crítico que hablas, pero más conciencia de tener una perspectiva de género. Y muchos de ellos no, porque desde la normal muchos no ingresan con el perfil adecuado, sino por la necesidad de tener un trabajo casi seguro y ganar. Entonces, complicadísimo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tanto hemos avanzado y en qué estamos atorados? ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque en todo momento ya se habla de igualdad de género y respétame y que ya no me digas nada. Y ahora que se murió Paquita la de Barrio, pues ¿Qué vamos a hacer? ¿qué van a hacer ustedes? Ya no tienen quien las defienda, aunque no hay igualdad de género ahí, hay más bien combate contra el machismo y contra los hombres, aunque no sean machistas. Sí es complicado, realmente en ningún momento planteamos una batalla contra los hombres, en ningún sentido. Los pasos que demos hacia el respeto a los derechos de las mujeres también son pasos que avanzamos toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, no, en ningún momento se plantea estar en guerra contra los hombres, eso es importante decirlo porque a veces hay como esa confusión.
no es así. La transversalidad de la perspectiva de género, justamente lo que usted comenta, es tener la capacidad de mirar cómo cada fenómeno, cada acción afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Entonces, por ejemplo, en la escuela, cuando vamos a tener una clase de ciencias, es muy importante sacudirnos de nuestro pensamiento esa idea errónea o prejuicio o estereotipo de que los niños son mejores para la ciencia y para las matemáticas. Porque si vamos a la escuela como docentes con esa idea, vamos a limitar ya de entrada la participación de las niñas. No les vamos a incentivar para que ellas también se visualicen como científicas, como astrónomas, etc. Entonces, sí es difícil, pero pues tenemos la esperanza, es el horizonte, es la utopía, como diría Eduardo Galeano. Entonces, pero sí, no es solamente la educación. Yo siempre comento esto, no es solo la educación es una parte muy importante, pero hay que ver también los otros aspectos estructurales en la sociedad que generan desigualdad. Entonces, pero en la educación no podemos ser omisas, no podemos ser omisos, tenemos que hacer lo que nos toca. Y como decía en un principio, no es tanto ya un asunto de voluntad, sino que también si trabajamos en el sistema educativo, tenemos que saber que la normativa nos mandata trabajar en este sentido. Es de ser obligatorio y sobre todo responsable, ¿no? Pero más que nada yo diría la conciencia. Así es. Estar consciente de una perspectiva de género en todo sentido. Así es. Sí. A ver, ahí te van las preguntas de a bote pronto. Primera, ¿los normalistas tienen el perfil adecuado para llegar a ser maestros o hay que ponerles algo que donde se depure? ¿Estamos hablando de los egresados? Sí. De las personas que egresan de la normal. Pues yo creo que esto, como es un tema que trastoca nuestra historia de vida de cada persona, es un tema que hay que trabajarlo siempre. O sea, ya hemos egresado ya de la normal, tenemos que seguir trabajando para reformular, reconstruir todos esos telarañas que traemos de prejuicios y estereotipos de género. ¿Pero tú crees que todos los maestros tienen el perfil adecuado? Bueno, es una pregunta compleja porque hasta donde sé ya llevan algunas asignaturas que tienen que ver con género, los nuevos planes de formación de los normalistas. Sin embargo, lo que mucho hemos dicho quienes nos dedicamos a esto, no se trata de dar la asignatura de género, sino de que todas las asignaturas estén transversalizadas por la perspectiva de género, y eso no se está dando. No se está dando en las universidades. Entonces, mientras eso no ocurra, ni en las universidades, ni en las normales, pues es como muy difícil que se logre un perfil que realmente alejado de las prácticas sexistas en educación. Un compañero periodista me decía de la capital del país que a él le tocaron un maestro muy agresivo, autoritario y agresivo. Y esto tiene realmente poco. Y él decía que por qué no los maestros son egresados de la normal y les van a dar plaza, ¿por qué no hacerles un examen psicológico, pero obligatorio, y trabajar sobre cuestiones, valga la cuestión, individuales, ¿no? Totalmente a favor de esa idea. Creo que sí es muy importante que se haga una batería de exámenes que no contemplen solo la parte de conocimientos académicos, sino que exploren las actitudes, las habilidades, los intereses y las aptitudes que se tienen para trabajar con niños y niñas. Porque lo que sí no se vale es que como adultos que no hemos trabajado nuestros traumas, nuestros malestares, ¿no? con la cultura, con la sociedad, vayamos y depositemos en las aulas esta violencia, ¿no? Entonces sí, creo que es muy importante. Eso sería algo formidable, que hubiese una política pública en la cual para ingresar tanto a las normales como al servicio ya docente,
se hicieran estas pruebas, estas baterías de pruebas que exploraran si la persona realmente es una persona que tiene las cualidades necesarias para trabajar con niños, niñas, adolescentes. Y hablo particularmente de los niños, de las niñeces de edades tempranas, porque creo que allí se necesita particularmente esta capacidad de tratarlos con ternura. Hay toda una propuesta de la pedagogía de la ternura, ¿no? Y creo que allí es fundamental, ¿no? Porque si no, lo que estamos haciendo justamente pues es generar en los niños y en las niñas inseguridades, baja autoestima, ¿no? Problemas emocionales, incluso porque las maestras no nos trabajamos nuestros propios problemas emocionales, ¿no? Por un lado, eso es en las escuelas, pero también en los hogares. Totalmente. ¿Cómo vas a echarle ganas para revertir una situación en las escuelas y en la casa? La situación es más complicada y lo que aprenden en la escuela se lo revierten en los hogares. Entonces, sí, es más que complicado, pero vamos a un corte. Regresamos contigo para que nos digas, porque yo diría, a ver, las escuelas, las autoridades educativas hacen lo posible por tratar de erradicar la violencia y situar la igualdad de género en las escuelas. Pero por otro lado, los hogares, los medios de comunicación, la vida diaria, la colonia, el entorno social, te dice otra cosa y la realidad es otra cosa. Entonces, ¿cómo luchar contra eso, no? Pero vamos al corte y regresamos. Estamos con Leticia Pérez Rivera, quien implementa acciones para que los maestros, sobre todo los docentes michoacanos, traten de erradicar la violencia entre ellos y entre los estudiantes de educación básica. De regreso con la pedagoga maestra Leticia Pérez Rivera, quien, bueno, participa, yo diría, en intentar erradicar la violencia de género en las escuelas y insistiría mucho en situar la igualdad de género, tanto entre los docentes como docentes con estudiantes y entre los estudiantes. Y bueno, ella ha elaborado algún material, algunos libros sobre lo que acabo de mencionar. Sin embargo, a mí se me complica esos títulos muy técnicos, modelo curricular para la transversalidad de la perspectiva de género en la educación primaria en el estado de Michoacán. Se hace un título muy técnico, yo diría muy rebuscado. Trato de entender, pero ¿por qué no nos explicas más coloquialmente? Claro, con mucho gusto. Sí, estos textos son 3, uno para primaria, uno para preescolar y uno para secundaria. Van dirigidos al personal docente. Y lo que van a encontrar aquí en la primera parte de estos libros es toda la fundamentación teórica del por qué trabajar la perspectiva de género en la educación como un eje transversal. ¿Por qué? Porque es una forma de prevenir la violencia de género. Okay. O sea, cuando nosotros trabajamos a favor de que los niños y las niñas se reconozcan como iguales, sí, es decir, recuerdo cuando estaba en preescolar, decíamos, es que no se les dice a los niños, no le pegues porque es niña, se le dice no le pegues porque es persona, ¿no? Entonces, empezar a educar desde el preescolar a los niños y a las niñas para ese reconocimiento como iguales es muy importante. Entonces, y eso nos va a ayudar a prevenir la violencia de género. Esto lo venimos trabajando desde el 2006, tuvimos ya una experiencia en vivo en un preescolar donde implementamos estas acciones y desde allá venimos proponiendo que si empezamos a trabajar desde preescolar, pues vamos a tener generaciones diferentes en un futuro. Lo que usted comentaba hace un rato es muy real. O sea, trabajamos algo en las escuelas y van a las casas y viven otra vivencia. Sin embargo, si en las escuelas les damos la herramienta a los niños y a las niñas que identifiquen que eso que están viviendo en su casa no es normal, ¿no? Que eso no tiene por qué ser así la vida. Les estamos dando herramientas para que ellos busquen otras formas de relacionarse. Diferenciar primero. Exacto.
Entonces, es muy importante. Muchas veces la escuela va a ser quien salve a muchos niños y niñas que están viviendo situaciones de violencia, de abandono, etcétera. Y allí, si en la escuela encuentran personal, docentes, que les dan una aceptación, que es algo que plantea el humanismo, el humanismo desde las aportaciones de los teóricos humanistas en educación, la aceptación incondicional. Cuando hasta nosotros, ¿no? Cuando nos sentimos como adultos aceptados de manera incondicional por alguien, eso nos hace tener otra perspectiva, ¿no? De la vida de nosotros, etcétera. Entonces, más en los niños y en las niñas. Si en la escuela encuentran en sus maestras y maestros esta aceptación incondicional, ¿no? Esta ternura, pues van a vivir otra forma de relacionarse diferente a la vivencia que están teniendo en sus entornos familiares, comunitarios en muchos casos. Entonces, por eso sí es importante trabajarlo. Más allá, la escuela no lo va a poder hacer todo. Decía hace un momento, hay otros ámbitos en los que se debe de trabajar, pero la escuela tiene que hacer su parte. Una directora, recuerdo de una escuela, me decía, Leti, aquí los niños vienen a aprender, vienen a aprender cultura, no vienen a aprender valores. Y yo decía, no. Me decía, es que los valores en su casa. Y yo le decía, bueno, a lo mejor ese es un modelo de familia que ya no tenemos, ¿no? Antes de 1950 posiblemente hablábamos de familias, ¿no? Donde había niños siempre al cuidado de otras personas adultas, la madre, las abuelas, la tía, no sé. Actualmente hablamos, y yo he trabajado con un grupo de 28 niños de primaria, de los cuales 3 son niños y niñas de familias que los están cuidando y los están protegiendo. Y los otros 25 son niños y niñas que las tardes se las pasan en la calle, en el vecindario, entonces ya no podemos pensar en una realidad que ya nos rebasó. Entonces no podemos estar pensando, en la escuela no vienen a aprender valores. No, en la escuela sí hay que promover valores, hay que promover actitudes, y más allá de decir, es que en la casa... Bueno, pues en la casa no podemos hacer mayor cosa. Está la escuela de familias que tenemos que promover. En estos libros, por ejemplo, se habla de esas 3 dimensiones. Trabajar la dimensión académica, que es todo lo que pasa en la escuela para el aprendizaje, etcétera, pero también trabajar la dimensión comunitaria, y ahí entra la escuela de familias. Trabajar con las familias para que también se vayan formando en estos temas. Si se puede, qué bueno. Si no se puede en algunos contextos, no por eso nos vamos a detener. Aquí hay un detalle, aquí se habla mucho, bueno, hasta este momento me queda la idea de que se habla mucho de que las pequeñas estudiantes, digamos, son las grandes víctimas. Y los niños como que no son víctimas. ¿No tienes esa experiencia de pequeños que son bulleados, sí, les claro, hacen bullying, sí. los golpean, etcétera? Sí, claro, lo decía hace un momento en el corte anterior. Hay que ver de qué manera violentan a los niños y de qué manera se violenta a las niñas. Esa es la perspectiva de género. Como un mismo fenómeno se da de manera diferenciada. ¿Por qué son violentados los niños? ¿Por qué les hacen bullying a los niños? Porque no tienen las características, la mayoría de los casos, de una masculinidad machista, de este modelo de masculinidad del niño violento, ¿sí me explico? Entonces, si los otros niños no ven en él esas características, le empiezan a hacer bullying. Entonces, por eso es importante trabajar desde ahí. Todos y todas padecemos la violencia de género, hombres y mujeres. Sin embargo, bueno, las estadísticas sí son abrumadoras en el sentido de la violencia dirigida hacia las mujeres, cómo se manifiesta. A ver, por último, de 10 niñas, ¿cuántas sufren violencia de género? Todas. Todas. De 10 niños, ¿cuántos sufren violencia de género? Yo diría que todos también. ¿También todos? En diferente magnitud, pero sí. Sí, porque tanto a las niñas y a los niños, cuando se les restringen sus posibilidades de desarrollo, porque es niña o porque es niño, ya le estamos violentando. Por ejemplo, trabajé en un preescolar y les dábamos clases de ballet. Y había un niño que le encantaba entrar a las clases de ballet, pero tuvimos que hacer un trabajo de convencimiento muy importante con el papá, porque se negaba a que el niño, porque eso era de niñas, ¿no? Entonces ahí se le estaba coartando a ese niño la posibilidad de desarrollar ese potencial que él tenía,
porque eres niño. Y eso es sexismo. Ya no, nos tenemos que ir, maestra. ¿Pero estamos años luz de esa igualdad de género? Esperemos que no. Vamos a seguir trabajando para que sea más pronto. Bien, estamos con Leticia Pérez Rivera, pedagoga, investigadora, maestra, que lucha a su manera, con acciones, con textos, con teoría y con práctica, la erradicación de la violencia, igualdad de género. Le agradecemos su presencia.